¿Qué estamos diciendo? Bueno, que Fabricio ha prosperado en el terreno de la memoria, pero de la memoria ajena. Por lo tanto, tuvo que hacer novela histórica, que eso implicó los rigores de una investigación. Vamos a entrar en tema, a su último libro. Tiene un título maravilloso. Esa luz que nos deslumbra. Chinga, qué buen título, mano, ¿no? Y es el 68, contado por alguien que le hubiera gustado estar ahí. Ese es el fondo profundo y se nota mucho. Sin embargo, el personaje con el que lanzas el libro es el que no te hubiera gustado ser, que es un burócrata de la Secretaría de Hacienda que por razones inexplicables está metido en negocios turbios del aparato del Estado con el Estado Mayor Presidencial. Yo creo que ese fue para distanciarte ese personaje, ¿no? Y luego hay una recolección de imágenes, miserias, grandezas y sobre todo la sensación de que el 68 es la puerta que se abrió y que seguimos cruzando todos los días. Y que no está terminada, compañeros. ¿Sí? Hay que seguir en la calle. Yo creo que es un buen empujón a tu tetralogía de la memoria prestada, por llamarla de alguna manera. Está bueno. Que es una buena... Yo lo leí, lo devoré. Son de esos libros que se leen. Lo único que tengo que reconocer es que cuando había demasiados discursos de más de 5 líneas de Díaz Ordaz, leía las 2 primeras y me seguía, me las saltaba, porque ya tanto no da el hígado, pues. Pero hay 2 reflexiones interesantes, las de las motivaciones de un estudiantado de cientos de miles que hizo suyas las calles en nombre de la democracia, y la reflexión sobre lo podrido del poder. O sea, el libro tiene en términos de revelaciones de historiador, no solo de novelista y narrador, una parte que a mí me parece muy importante, que es la eterna cocina, desde que empieza el movimiento hasta que se levanta la huelga en diciembre, del aparato del Estado para nunca ceder nada. Es verdaderamente impresionante cómo Fabricio va develando cómo hay momentos en que el aparato del Estado podía haberse ablandado y decir, de 6 puntos que me proponen, cedo en 4, cedo en 1, suavizo la confrontación. No, el Estado autoritario que caracteriza el libro es el Estado que no cede nada y que solo conoce un principio, que es el único principio que no tiene principios, que es el principio de autoridad. Yo creo que ahí es donde exploraste más duro esta imagen para crear el contrapunto con el movimiento. ¿Y estás contento con el libro? Sí, que sí. Está muy bien, está muy bien. Se lee poca madre. Creo que quedó bien. El libro era efectivamente eso que dices, Paco. O sea, por una parte, pensar qué estaba pasando en las oficinas de gobierno durante el movimiento de los 123 días. ¿Cómo eran esas reuniones en las oficinas entre Echeverría, García Barragán, Corona del Rosal, que era el regente, los del Estado Mayor Presidencial y el presidente Díaz Ordaz? ¿Cómo se trataban? Díaz Ordaz era muy humorístico cuando se refería a los demás. Cuando los demás le querían hacer chistes era implacable. Y cuando perdía en el ingenio un chiste, bueno, se vengaba, igual que Salinas, fíjate, tienen esa característica en común. Se vengaba de la gente, le decía a García Barragán, el secretario de la Defensa, después de que García Barragán mete el ejército a Ciudad Universitaria y no aprenden a un solo de los representantes del Consejo Nacional de Huelga, le llamaba mi Rommel de la Ciudad Universitaria, en son de burla. ¿Cómo eran esas reuniones y qué era lo que estaba esperando el gobierno? Efectivamente, el gobierno había tomado una decisión desde el inicio de no ceder nada por las razones que exponía Díaz Ordaz. Decía, si yo digo que saco a los presos políticos, voy a reconocer que existen. Si saco a los jefes de la policía, como piden los estudiantes, voy a reconocer que hubo excesos. Si me piden que derogue el artículo 143 bis del Código Penal de la disolución social, que es la que tenía la mayor parte de la gente en la cárcel, voy a reconocer que esto es un Estado presidencialista y que yo puedo hacer lo que quiera con las leyes. Así, punto por punto, los 6
Por supuesto, el diálogo público dijo no, ellos quieren un espectáculo donde me van a masacrar, y por lo tanto no aceptó nada. Entonces, todo el asunto con los funcionarios del gobierno es que se avientan la bolita para ver quién al final va a tener la responsabilidad moral de la represión. Eso es lo que hacen durante los 123 días. Y por otro lado, el movimiento se debate entre una democracia interna muy participativa, directa, ¿no?, con representantes revocables en el Consejo Nacional de Huelga. Por eso no hablo mucho de los líderes, porque eso es como una invención posterior, es después de Lecumberri, y que se debate entre si creerle al gobierno de que va a haber diálogo, si ese diálogo tiene o no tiene que ser público, porque en algún momento hay una parte de los estudiantes que dicen, pues con que sea con desplegados, la libramos y podemos solucionar el conflicto. Otros dicen, no, tiene que ser público delante de la gente, porque a nosotros no nos hacen lo que les hicieron ya a los ferrocarrileros, a los médicos, de que se los juntan en oscurito y encarcelan a todo el mundo. Entonces, diálogo público, y una parte que dice, no, nos están llevando a la ratonera de la represión, quieren acabar con nosotros, y el tiempo está jugando. Ahí es una decisión que tú has de saber mejor que yo, cómo juega el tiempo, porque se acercan las Olimpiadas, y entonces ¿quién pierde? ¿Quién tiene que ceder frente al digamos, la guillotina de que empiezan los Juegos Olímpicos 10 días después del Tlatelolco? Sí. Sí. Ah, bueno, y otra cosa, Confieso que he vivido, como diría Neruda. Que sí, que era así, que el movimiento iba a una lógica de confrontación absoluta. Lo que ocurre es que cuando eres parte de 200,000 estudiantes en las calles, cuando en la manifestación de septiembre, la toma de Reforma, las antorchas en el Zócalo, los bordes de la manifestación estaban repletos de los padres, las primas, los amigos, claro, apoyando al movimiento, tienes una sensación de fuerza, ¿sí?, que además no hay salida. O sea, el movimiento, si el Consejo Nacional de Huelga en un determinado momento hubiera dicho en septiembre, vamos hacia el despeñadero, este gobierno no entiende razones y va a ir a la represión profunda, repleguémonos, las bases en las asambleas hubieran dicho no. Era imposible frenar la inercia del propio movimiento y hubieran dicho no con razón, ¿sí? Entonces, la lógica de confrontación no la creaba el movimiento estudiantil. De toda la gente que yo conocí en el 68, gentes que andaban armadas, recuerdo a 2, y uno de ellos andaba con una pistola que le había prestado su papá, era norteño y no tenía municiones. No mamen, no existió en ningún momento la conspiración. La influencia soviética, no mames, el movimiento 68 es el primero que hace una manifestación de 8,000 estudiantes enfrente de la embajada rusa diciendo saquen los tanques de las calles de Praga, y que se rebela contra el proyecto autoritario de los países del socialismo de mentiras, de galleta. Entonces, no había... La única culpa que teníamos es que queríamos un México mejor y chingue su madre, tratamos. No siempre se puede, pero lo que dejó el movimiento, pues es una herencia de, pues no siempre se podrá, pero siempre hay que tratar. La democracia se construye, ¿no? A mí, en estos últimos meses, me encanta citar a Francisco Zarco, que es uno de mis héroes. Su estatua anda por aquí. Dense una vuelta y véanlo, además una muy buena estatua. Zarco dijo un día, la libertad de expresión no se pide, se ejerce. Ese es el México que a mí me gusta, chingue su madre. Sí, nada más un comentario, varias metáforas sobre la luz. Hay una que me quedó bien, que es un monólogo interior de una chava que no sabemos muy bien quién es, que es como un estudiante de teatro, que le está contando a alguien que hace mucho que no ve desde la primera marcha, qué ha pasado. Y entonces le habla de las luciérnagas. Y entonces dice que las luciérnagas en realidad no alumbran,
sino simplemente sabemos que están ahí porque se prenden y se apagan y que están en búsqueda son las hembras las que lo hacen y que están en búsqueda de un macho, ¿no? Y entonces hay una comparación con los movimientos sociales en México, ¿no? No alumbran realmente del todo, pero sabemos que están ahí porque cada cierto tiempo se prenden. Y la otra, digamos, la otra metáfora de la novela, y por eso agarré al burócrata de Hacienda, es que el burócrata de Hacienda es tartamudo. Y la metáfora es que la historia de México tiende mucho al tartamudeo. Tendemos a repetir las mismas cosas. El 68 se va a repetir el 71, el 10 de junio, casi como calca, en otra calle, ¿no? Pero casi como una calca. En lugar del Batallón Olimpia estarán los Halcones de Echeverría, como grupo ya formal. Y el 88 lo repetimos en el 2006. Por eso, cuando acá en el Zócalo, el 1 de julio en la noche, estábamos festejando, mucha gente me decía, pensé que no iba a vivir para ver esto. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, esto es el Zócalo festejando por primera vez que ha ganado la izquierda, que han ganado los que siempre se sienten humillados y menospreciados por las instituciones, que han ganado por primera vez esos que han salido tantas veces a este Zócalo. Y este Zócalo ya no es el de las lágrimas del desafuero, ya no es el de la frustración del plantón del 2006, es el Zócalo que festejaba, y yo veía cómo la gente estaba trabada porque no sabía, como decías tú mismo, sí sabía qué pensar, pero no sabía qué sentir. Y creo que lo que tenemos que hacer en el futuro proximísimo, es aprender a sentir esa victoria. ¡Wow! Bien. Fabricio y yo vamos a estar firmando en esa mesa. ¿Una pregunta? ¿Tienes privilegios de hija tú? A ver si ahí no me suenan los... el otro día, cuando hicimos el programa para hablar en libertad sobre 68, dijiste una cosa, Paco, que era muy importante y aterradora. Dijiste, si yo volviera a vivir el 68, probablemente sería más moderado. Y a mí me dio pánico. Básicamente porque si tú hubieras hecho eso, entonces en este momento no tendríamos una izquierda dentro de Morena. Así de jodida está la cosa. A ver. Usted disculpe. Bien. Pero así fue. Gracias, hija, por esta... Probablemente hubiera sido más moderado en el sentido de... Vivíamos con una concepción de la revolución muy utópica. Estaba a la vuelta de la esquina y era evidente que la esquina estaba mucho más lejos de lo que parecía. Incluso una revolución en términos simplemente de ruptura democrática, ya no de transformación social profunda y devolverle el poder a obreros, campesinos y ciudadanos, ya digamos simplemente de construir un espacio de convivencia democrático diferente y basado en una legalidad diferente. En ese sentido, yo creo que hubiera sido más moderado. Afortunadamente no lo era, y afortunadamente últimamente cada vez soy menos moderado, porque la moderación es cortarle las alas a la utopía. Cuando alguien me dijo, y ahora que llega el nuevo gobierno, ¿qué queremos todo? He respondido una y otra vez, queremos todo. ¿Que vamos a conseguir todo? Muy probablemente no, pero queremos todo. Queremos justicia para los muchachos de Ayotzinapa. Queremos cárcel a los ladrones profesionales del aparato del Estado. Queremos sindicatos sin cúpulas corruptas robándose las cuotas sindicales. Queremos que nadie más vuelva a trabajar en este país sin aguinaldo, vacaciones y séptimo día libres. Queremos que no vuelva a haber condiciones de trabajo como la que hay en las mineras. Queremos que no haya empresas canadienses metiendo el arsénico al suelo en las comunidades. Queremos todo. Bien, de que queremos todo a que consigamos algo, dependemos no solo de la voluntad de Andrés, sino de la presión social que va a haber. Va a haber un chingo de presión social desde la derecha. No están muertos, solo están derrotados. Están lamiéndose las heridas.
y están buscando en algunos sectores cómo preservar las estructuras de poder, pero tiene una infraestructura político-económica todavía extremadamente poderosa. En ese sentido necesitamos presión social. Y bueno, se acercan tiempos de presión social. Queremos todo. El 1 de diciembre, cuando la raza se reúna en el Zócalo a celebrar, la celebración es queremos todo. Andrés, acuérdate, ¿quién te llevó al poder? Queremos todo. Noticias sobre esta feria. ¿Es con T o TH? Con T nada más. Disculpe.